Prepárense para escuchar una historia que te dejará helado. Soy Eduardo, y sí, fui el tipo que desahució a su propia familia. ¿Por qué? Porque me utilizaron para comprar su mansión de lujo y luego me vetaron de la Navidad. Pero tranquilos, que esta movida no salió de la nada. Agárrense, que vamos a retroceder en el tiempo. Siempre fui el hijo comodín, el que arreglaba los entuertos, el que estaba ahí cuando la cosa se ponía fea. Coche averiado, papeleo complicado. Eduardo al rescate. Mi hermano pequeño, Javi, en cambio, era la estrella, el ojito derecho. Si yo llegaba tarde del instituto, bronca segura. Si él volvía a las 3 de la mañana oliendo a garrafón, cosas de chicos. Pronto pillé que mi papel en esta familia era más el de herramienta multiusos que el de un hijo al que querer de verdad. Tras la universidad, curré como un burro en informática, ahorrando hasta el último céntimo. Nada de fiestas, ni vacaciones. Mi viejo coche parecía una reliquia. Mi meta era tener mi propio piso antes de los 30, y lo conseguí. Bueno, casi. Aquí es donde la cosa se empieza a torcer. A los 28, mi madre me llama a la hora del bocadillo con una de sus propuestas. Ya sabía lo que venía. Siempre le ponía ese nombre cuando quería algo, intentando envolverlo en un papel de «esto también te beneficia a ti». La propuesta estrella era que ella, mi padrastro Ramón y Javi habían encontrado una casa espectacular, pero necesitaban una ayudita económica. Es lo suficientemente grande para todos, soltó, como si fuéramos la familia ideal. Aquí podremos estar más unidos, por fin tendréis espacio para trabajar desde casa. También mencionó que me ahorraría el alquiler. No voy a mentir, la casa era un palacete. 2 plantas, un jardín enorme y hasta un solarium donde imaginé mis libros y mis plantas. Pero claro, la mayor parte de la inversión corría de mi cuenta. Es una inversión fantástica, me aseguraron. Ellos se encargarían de las facturas y la comida, mientras yo solo pagaría la hipoteca. Javi encontraría curro pronto y empezaría a echar una mano, añadió mi madre con su optimismo habitual. Ramón tenía unos problemillas laborales, pero ya se solucionarían. Todo sonaba turbio, pero estaba hasta las narices de pagar alquiler. Y siendo sincero, una parte de mí quería creer que por fin mi familia podría funcionar como una de verdad. Así que tragué. Firmé la hipoteca, solté la entrada de mi bolsillo y me mudé con ellos. Y por un breve tiempo, pareció que todo iba sobre ruedas. Comíamos juntos, Javi hasta se comportaba con educación, y mi madre hasta parecía orgullosa de mí. Eso seguramente me dio una falsa esperanza. No tenía ni idea de la que se me venía encima. La primera señal de que la cosa no iba bien llegó 6 meses después. Javi seguía sin curro. Decía que estaba buscando. Pero la verdad es que se pasaba las noches jugando a la consola y echándole la culpa al sistema. Ramón salía de casa temprano cada mañana, hablando de un trabajo, pero la pasta nunca llegaba. Las facturas se acumulaban, la comida escaseaba. Cuando lo mencionaba, mi madre ponía cara de mártir y soltaba: «Bueno, Eduardo, tú tienes un trabajo estupendo. Puedes encargarte, ¿verdad?». Intentaba mantener la calma, repitiéndome que era solo temporal, que pronto encontrarían algo. Pero cada día me sentía más como un cajero automático con habitación que como el dueño de la casa. Y lo peor es que actuaban como si la casa fuera suya. Javi traía a sus colegas sin avisar. Ramón cambió la cerradura sin decirme nada, y mi madre convirtió mi despacho en su sala de lectura mientras yo estaba de viaje de negocios. Casi exploto cuando la pillé revisando mi correo a ver si había algo interesante. Aún así, me mordí la lengua. Había empezado terapia y me aconsejaron poner límites claros. Así que lo hice. Imprimí un documento con todos los gastos, resaltando lo que yo pagaba y lo que ellos no. Les pedí, por favor, que empezaran a colaborar. No mucho, solo unos cientos al mes. Actuaron como si les pidiera la luna. «Somos tu familia», explicó mi madre, como si eso significara barra libre. «Lo sé», dije. Precisamente por eso lo dejé pasar tanto tiempo.
Javi puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre que me importaba demasiado el dinero. Ramón ni siquiera se dignó a participar en la conversación. Después de eso, el ambiente en casa se volvió irrespirable, frío, lleno de una tensión silenciosa. Javi no decía ni mu a menos que se cayera internet. Mi madre seguía cocinando, pero la comida nunca era suficiente para mí, y cuando me iba, empezaban las conversaciones secretas. Y cuando volvía, la casa se sentía diferente. Muebles cambiados de sitio, tareas reasignadas. Las nuevas normas, como no usar zapatos en el salón, solo me afectaban a mí. La puñalada final llegó en noviembre. Estaba hasta arriba de curro y ansiaba las fiestas. Mi trabajo había sido un infierno, y lo único que quería para Navidad era paz y tranquilidad. Hasta compré un árbol, unas luces sencillas y una corona para la puerta. Lo preparé todo un sábado por la mañana mientras ellos no estaban. Esa noche, volvieron a casa y miraron el salón como si hubiera cometido un crimen. ¿Por qué no nos lo preguntaste antes?, soltó mi madre, con los brazos cruzados y clavando los ojos en el árbol como si la hubiera insultado personalmente. Pensé que íbamos a celebrarlo juntos, expliqué, perplejo. Decidimos no celebrar la Navidad este año, dijo Javi con su tono de sabelotodo. Es un desperdicio de dinero. Nosotros tomamos esa decisión, remató mamá. Nadie me lo mencionó, respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir. Bueno, quizás si vinieras más a menudo, replicó ella, te enterarías de lo que pasa. Un silencio profundo y oscuro me oprimió el pecho. Me quedé allí, observando las luces parpadeantes detrás de ella. Su forma de hablar me hizo sentir como un intruso, como si mi alegría hubiera invadido y dañado su espacio. Pero me lo tragué. Descolgué los adornos, quité la corona y me dije que no valía la pena discutir. Hasta me convencí de que quizás el año que viene sería mejor. Entonces llegó esta semana. Al volver a casa después de un viaje de trabajo, encontré el salón decorado con luces, calcetines colgando de la chimenea y villancicos de fondo. Estaban adornando el árbol y riendo juntos. Me detuve un instante en la puerta, preguntándome si sería una sorpresa para mí. Pero oí a mi madre decir, «¿Qué paz da no tener a Eduardo aquí para arruinarlo todo?». Me quedé petrificado. No sabía qué decir. Al entrar en la habitación, las risas se cortaron de golpe. «Oh», respondió mi madre sin emoción alguna. «Has vuelto antes de lo que pensábamos». «Supongo que me perdí el mensaje de no celebrar la Navidad otra vez», respondí, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera parpadeó. Me miró fijamente y soltó. «Este año no te incluimos en la Navidad. Así, sin más. No sé qué quería que hiciera, si gritar, llorar o suplicar que me incluyeran. No hice nada. Simplemente asentí. Fui a la cocina. Saqué mi portátil y abrí la página de mi hipoteca mientras ellos seguían colgando adornos en el árbol que yo no podía tocar. Seleccioné la opción de eliminarme como copropietario. Y cuando la máquina me preguntó si estaba seguro, acepté sin dudarlo ni un segundo. Sin embargo, ese no fue el final del capítulo, porque una vez que se dieron cuenta de lo que había hecho y lo que significaba, la falsa amabilidad se desvaneció rápidamente. Fue entonces cuando todo se descontroló por completo. 3 días después, estaba comiendo en la oficina cuando mi móvil empezó a vibrar como un loco. Primero, un mensaje de mi madre. «Eduardo, ¿qué has hecho con la hipoteca?». Otro mensaje en mayúsculas. «Deja de hacer el ridículo. Esto no tiene gracia». No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, las palabras borrosas, como si me diera vueltas la cabeza. Esperaba que se dieran cuenta con el tiempo, pero no tan rápido. Supuse que tendría al menos un par de días más. Siendo sincero, no esperaba que les importara tanto. Pero sí, les importó. Mi madre intentó llamarme. Dejé sonar. Volvió a llamar. También lo ignoré. Al final dejó un mensaje de voz. No sabía qué esperar. Quizás una disculpa. No. «Eduardo, esto es cruel. Se supone que la casa es de todos.
No es algo que puedas usar para hacernos daño. No te crié para ser así. Llámame. La última frase, no te crié para ser así, me hizo soltar una carcajada amarga. La ironía era para escribir un libro. Cuando entré esa noche, la casa estaba inusualmente tranquila, demasiado silenciosa. Normalmente, Javi estaría despotricando frente a su consola mientras Ramón finge arreglos en algún rincón. ¿Y ahora? Solo silencio. El suave zumbido del frigorífico llenaba el aire, igual que el olor a comida quemada que venía de la cocina. Seguramente, una de las extrañas cenas de Ramón se había ido al garete. Entré como siempre, dejé las llaves en la estantería y me quité las zapatillas. No esperaba un ataque en el salón, pero allí estaban los tres, mamá, Ramón y Javi, alineados en el sofá como un tribunal. «Tienes que deshacer lo que hiciste», murmuró mamá, evitando mi mirada. «Hola, mamá», dije con sarcasmo. «Me alegro de haber vuelto», añadí, dejando caer mi maletín junto a la escalera. «Deja de fingir», gritó Javi con la cara roja. «Te metiste con el tema de la propiedad. Eso va contra la ley». Arqueé una ceja. «¿Ilegal? ¿Te refieres a cambiar de dueño el lugar que pagué?» «No es solo tuyo», gruñó mamá. «Nos hemos quedado aquí. Lo convertimos en nuestro hogar». «Habéis estado viviendo aquí sin pagar alquiler», le respondí con calma. «Eso no es lo mismo». Ramón finalmente habló en voz baja. «Estás haciendo lo incorrecto, chico». «No soy tu chico», solté sin pensarlo. El silencio golpeó la habitación como un puñetazo. Ese comentario fue duro. Ramón apartó la mirada, y algo en el rostro de mamá cambió. Ni agonía, ni pena, solo vacío, como si hubiera llevado esa máscara tanto tiempo que se le había olvidado que era falsa. «Te dimos», empezó en voz baja. Algo dentro de mí se rompió. «Ah, ¿te refieres a la parte en la que me engañaste para que pagara vuestra casa convirtiéndome en el cajero automático de la familia? ¿O qué tal la vez que organizaste una fiesta pero no me invitaste a pesar de que vivo aquí? ¿De qué recuerdo estamos hablando?» «Deja de exagerar», murmuró como siempre, como si esa frase pudiera borrar cualquier dura realidad. Caminé hacia la cocina, abrí el frigorífico y cogí una botella de agua fría. Me temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de una energía diferente. Era aguda, controlada y decisiva. Algo había cambiado dentro de mí que ya no podía deshacer. «¿Sabéis?», murmuré apoyándome en la encimera. «Antes creía que el problema era yo, que si trabajaba más, pagaba más y me callaba, por fin encajaría aquí». «Eduardo», dijo mamá con una voz demasiado dulce y falsa. «Pero ahora lo entiendo», la interrumpí. «No queréis un hijo. Queréis a alguien que pague las facturas y nunca haga preguntas. Ya no soy ese tipo». Tomé un trago y los miré a cada uno. Javi estaba enrojecido. Su pierna temblaba como la de un niño asustado. Ramón parecía completamente inexpresivo, como si se hubiera rendido hace años. Y mamá parecía a punto de decir algo hiriente, pero no encontraba las palabras. Así que lo terminé por ella. «Ya hablé con un abogado», respondí con calma. «Técnicamente solo sois residentes aquí, pero como no hay contrato de arrendamiento, tenéis 30 días para iros. Ni una palabra, solo silencio». «¿De verdad estás echando a tu propia madre?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. «Después de todo lo que he hecho por ti, dejaste de actuar como una madre en cuanto me convertiste en tu cuenta bancaria». El silencio en la habitación era denso. Hasta el sofá parecía contener la respiración. Entonces Javi se levantó de un salto, golpeando la mesa con la rodilla. «Esto es una locura. No puedes hacer esto». «Sí puedo», respondí con calma. «Y lo haré». Me di la vuelta y subí las escaleras, dispuesto a cerrar la puerta con llave y dejarlos que se apañaran. Pero al llegar arriba, volví a oír su voz. «¿Crees que eres el bueno?», gritó con rabia. «Pero esto no se olvidará. La familia recuerda». Hice una pausa, volviéndome lo suficiente para que me oyera, pero no me viera.
Bien, dije con frialdad. Espero que lo recordéis todo. Cerré la puerta y me senté en mi escritorio, respirando hondo. El silencio no era sereno, parecía denso, como el cielo antes de una tormenta, porque sabía que esto no era el final y que iban a luchar con más fuerza que antes. El día siguiente empezó con un silencio incómodo. Se sentía extraño, nada pacífico, más como la tensa calma que persiste después de una gran bronca. Hasta los ruidos más leves parecían amplificados. Podía oír a alguien bajando las escaleras, dejando los platos caer con un poco más de fuerza de lo necesario, como si intentaran ser pasivo-agresivos durante el desayuno. No me molesté en bajar. No estaba preparado para otra ronda, y sabía que ellos tampoco. Todavía no. Sin embargo, el silencio era solo el preludio de lo que vendría. Esa noche, la verdadera reacción había comenzado. Mi madre la inició deslizando un papel por debajo de la puerta de mi habitación. Sí, una carta auténtica, escrita a mano con una caligrafía impecable. 3 páginas enteras escritas en su elegante tarjeta, la que solía guardar para los cumpleaños. La primera línea decía: hablo como una madre que se preocupa profundamente por su hijo, no como alguien que intenta controlarlo. Claro, toda la carta era una enorme trampa de culpa. Escribió sobre todo lo que había sacrificado por mí. Tenía 2 trabajos cuando mi padre se fue, y nunca se quejó. Sin embargo, sí lo hizo. Incluso mencionó que yo lloraba cada vez que me raspaba la rodilla y que ella siempre estaba ahí para consolarme. Luego vino el peso emocional. Describió lo desgarrador que fue ver a la familia desmoronarse. Habló de cómo mi comportamiento nos estaba separando y de cómo el dinero me había vuelto frío y distante. La última línea: solo quiero que me devuelvan a mi hijo. Por favor, no sigas con esto. Terminé de leerla con una opresión en el pecho, no porque me lo creyera, sino porque una parte de mí aún desea poder hacerlo. Siempre fue así con mi madre. No me crió con cariño, me presionó para criarme. Y ese tipo de crianza es difícil de superar. No respondí. A la mañana siguiente las cosas empeoraron. Ramón me vio salir de mi habitación y se quedó plantado en el pasillo como un gorila de discoteca barato. ¿Sabes?, comentó con los brazos cruzados. Esta casa no es solo tuya. Hemos hecho mucho por aquí. Lo miré con los ojos entrecerrados. Cambiaste una bombilla el mes pasado. No le gustó. Su mandíbula se tensó. Así no se comportan las familias. No, respondí pasando junto a él. Pero así es exactamente como un casero trata a los morosos. Más tarde ese día, me di cuenta de que el termostato estaba bloqueado. Mi madre declaró abruptamente que el baño de arriba estaba prohibido. Los horarios de la colada se cambiaron al azar sin que yo lo supiera. Infantil, inmaduro. Pero no terminó ahí. Esa noche encontré a Javi sentado en mi despacho usando mi ordenador. Estaba en mi silla, revisando mis pestañas abiertas como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué haces?, pregunté, bajando el tono de voz. Levantó la vista lentamente, como si lo estuviera molestando. Tranquilo, dijo con desdén. Solo estoy mirando algo. Siempre actúas como si todo fuera tuyo. Es mío, dije con firmeza. Sí, respondió mientras se levantaba, con la voz cargada de veneno. Quizás es hora de que dejes de fingir que estás por encima de todos. No eres mejor que nosotros, Eduardo. No respondí. Luego añadió con una sonrisa maliciosa: algún día serás tú quien pida apoyo, y cuando ese día llegue, espero que te lo recordemos. Era casi cómico pensar que necesitaría su ayuda. Quería reírme, pero en lugar de eso, simplemente cerré la puerta y giré la llave. Esa noche empecé a poner una silla debajo de la puerta antes de acostarme. Ojalá pudiera decir que era solo nerviosismo, pero a la mañana siguiente descubrí arañazos en el marco de la puerta cerca de la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla. Fue entonces cuando dejé de intentar ser amable. Empecé a llevar un registro meticuloso de todo. Tomé fotos de los arañazos. Guardé cada mensaje amenazante.
Instalé una cámara discreta en el pasillo, apuntando directamente a mi puerta. Imprimí los estatutos de inquilinos de la comunidad autónoma y subrayé cada disposición que me permitía desalojarlos legalmente. Y empecé a prepararme no solo para echarlos, sino para irme yo mismo, porque aunque se fueran, la casa seguiría oliendo a viejas batallas y tensiones que no podría olvidar. 2 días después, cruzaron la línea roja. Llegué a casa del trabajo, entré en la cocina y me quedé petrificado. Habían destrozado mi nevera, todo lo que había en el estante donde guardaba mi comida personal, mis sobras de la paella de mi abuela, el yogur natural que tanto me costaba encontrar y los ingredientes para mi curry tailandés favorito. Todo estaba derramado, mezclado, hecho un asco. Y una nota pegada en la puerta del frigorífico. Una sola palabra escrita con rotulador rojo. Comunidad. Sin nombre. Sin explicación, solo eso. No grité. No di vueltas por la casa como un loco. Subí las escaleras, abrí mi portátil, redacté un aviso formal de desalojo, imprimí una copia y la deslicé por debajo de la puerta del salón, donde estaban viendo una telenovela barata. Aproximadamente 5 minutos después, oí a Javi exclamar: ¿Qué demonios es esto? No les respondí esa noche, pero sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Y no vinieron solos. Fue entonces cuando comenzó la siguiente fase de su patética historia. Esta vez trajeron a toda la artillería pesada. La familia extendida. La noche que les entregué la orden oficial de desalojo en mano, sentí que la paz era una quimera. No iban a irse sin montar un drama de proporciones bíblicas. Simplemente no era su estilo. Lo que me sorprendió fue el esfuerzo que pusieron en inventar una narrativa completamente falsa. Empezó con la tía Lucía. Me llamó a la mañana siguiente, con una voz meliflua y llena de falsa preocupación, como si ya hubiera elegido bando, pero intentara disimularlo. Eduardo, cariño, he oído que ha habido problemillas en casa. Tu madre está fatal, hijo. Me han dicho que los vas a echar. Respiré hondo, intentando no perder la compostura. Lucía, llevan casi 4 años viviendo en mi casa sin pagar un solo euro. No han colaborado en nada. Simplemente les pido que, por fin, asuman su parte. Dudó un instante y luego soltó con tono acusador: No me parece muy cristiano por tu parte, sobre todo en estas fechas. Y ahí estaba. La infalible estrategia de la culpa. La técnica familiar estrella para hacerme sentir como el malo de la película mientras reescribían por completo la realidad. Durante los días siguientes, recibí mensajes de 3 primos con los que no hablaba desde la boda de mi prima segunda. 2 personas que fingieron estar preocupadas por mi bienestar. Alguien me envió una cita bíblica con un toque sarcástico. Hasta mi abuela, que apenas había estado consciente durante las 2 últimas cenas de Nochebuena, logró dejar un mensaje de voz diciendo: Eduardo, no le hagas esto a tu pobre madre. Uno pensaría que estaría furioso. En cambio, me sentí lúcido, como si un velo se hubiera levantado y todo encajara por fin. Este era su juego, su estructura, una estafa emocional en la que mi madre era la directora y les contaba su versión edulcorada de la realidad a todos los demás. Y yo, por fin, había dejado de participar. Dejé de responder mensajes. Iba a trabajar. Volvía a casa. Tomaba notas de cada pequeño sabotaje y esperaba. Los 30 días se consumían lentamente, y cada semana la casa se enfriaba más, tanto en sensación térmica como en temperatura real. Mamá olvidó repentinamente cómo usar la calefacción. Javi daba portazos como si estuviera en una discoteca. Ramón andaba con cara de perro. Todo el ambiente estaba cargado de una ansiedad tácita. Yo me mantuve al margen. Me encerré en mi soledad. Dormí con la puerta cerrada. Me preparé mi propia comida. Esperé. 3 días antes de la fecha límite, preparé una publicación de Facebook tranquila, directa y honesta, sin insultos, sin gritos. Hola a todos. Quería aclarar una confusión. Hace años, acepté que mi madre, mi padrastro y mi hermano vivieran conmigo.
Pagué la entrada completa de la casa y desde entonces he cubierto el 95% de los gastos totales. A pesar de mis múltiples intentos de establecer una responsabilidad compartida, he sido manipulado y acosado de forma silenciosa. Tras ser excluido de las actividades familiares en la casa que yo pago y ver mis límites violados repetidamente, he tomado la decisión legal de notificarles mi desalojo. No lo hago por venganza, sino porque valoro mi paz mental. No les deseo ningún mal, pero ya no arriesgaré mi cordura defendiendo la idea de familia de otra persona. Y cerré sesión. Esa publicación hizo más que simplemente acallar la culpa. La silenció por completo. Algunos intentaron mantener el drama, pero la mayoría se rindió después de que presenté pruebas sustanciales, mensajes, correos electrónicos y fotos de los destrozos. No insulté a nadie. No revelé todos los detalles. No era necesario. La realidad era más que suficiente. Cuando llegó el día de su partida, no sonreí, no me regodeé, no dije ni una palabra. Un amigo vino con su furgoneta y la usé para sacar sus pertenencias, lo poco que valía la pena llevarse, al jardín delantero. Empaqué todo solo, lo etiqueté todo y me quedé en silencio. Javi salió gritando algo sobre que yo traicionaba a la familia, pero no respondí. Ramón permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo. Mamá me miró, no con ira ni dolor. Parecía sorprendida, como si realmente creyera que me echaría atrás en el último momento. Pero no lo hice. Se marcharon a plena luz del día, sin despedidas, sin abrazos, sin una sola palabra. Mientras se alejaban, solo oí el crujido de sus neumáticos en la entrada. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y me quedé allí de pie. El silencio en la casa era incomparable. No se oían martillazos desde arriba. No había ruido de videojuegos que hiciera temblar las paredes. No había tácticas emocionales. No había culpa. Solo estaba yo. Y por primera vez en años, sentí algo genuino, una quietud maravillosa. En las semanas siguientes limpié a fondo la casa, pinté las paredes de colores claros, cambié las cerraduras, reconvertí mi despacho en un espacio de trabajo inspirador y transformé la habitación extra en una sala de música, tal como siempre había soñado. Hasta volví a poner los adornos navideños, porque me apetecía. Traje a varios amigos a casa por primera vez en años. Jugamos a juegos de mesa hasta la madrugada, vimos películas divertidas en el proyector del jardín y nos reímos más en un mes que en los años anteriores. Y por fin dormí profundamente, mejor que en una década. Todavía recibo mensajes de familiares que me instan a arreglar las cosas. Pero los ignoro. No guardo rencor, no estoy enfadado. Simplemente he terminado. Porque la verdadera venganza no implica furia ni gritos. Significa elegir una vida mejor, poner punto final, elegir la paz en lugar de seguir fingiendo. Así se gana. Así que sí, me dijeron, este año no celebraremos la Navidad contigo. Y yo respondí en voz baja, está bien. Y ahora disfruto de estas fiestas a mi manera, con alegría genuina, música auténtica y cariño real. No hay miradas amargas ni sonrisas falsas a la vista. Gracias por escuchar esta historia tan peculiar. Si os gustan los dramas familiares de Reddit, ya sabéis qué hacer. Hasta la próxima.